Estimados amigos, apreciados hermanos en Cristo, vamos a continuar con nuestra reflexión en la tercera epístola del apóstol Juan. Hemos leído ya el capítulo entero, el que tiene 15 versículos. En realidad no tiene capítulos, pero hoy voy a leer solamente el versículo 2. Yo quisiera que cada uno en el lugar donde está lo lea toda la carta para compenetrarse del contenido y así poder entender mejor la explicación que estamos haciendo. Vamos a leer el versículo 2 de la tercera epístola de Juan. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho, dice el verso 3 más, leeremos, mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Que nuestro Señor bendiga la buena palabra suya, haciéndola fructificar en nuestro corazón. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Y el apóstol Pedro, en 1 Pedro capítulo 2, versículo 17, dice, amad a los hermanos. Qué recomendación más preciosa, amad a los hermanos. El carácter sobresaliente de Gayo, porque hoy nos vamos a ocupar de él, de Gayo, revela cualidades tan notables que el estudio de su vida nos regala puntos de interés y ejemplo. Y como dije ya, debemos imitar a estos ejemplos, a estos personajes, a estos caracteres que son en realidad un ejemplo. Y yo quiero que veamos 7 cosas de interés que pueden muy bien servir para nuestro ejemplo en cuanto a Gayo. Primero, era un cristiano que ganaba simpatía, se hacía acreedor al afecto de sus hermanos y había ganado la especial simpatía del apóstol Juan, quien manifiesta sin ambajes su amor cristiano. Qué feo es saborear en la iglesia el genio o carácter agrio de hermanos que deberían vivir en el gozo del Señor, disfrutando cada día de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y mayormente saborear carácter agrio, genio malo de los guías, de los ancianos, de los pastores, que en ningún momento a veces manifiestan el gozo del Señor en sus vidas. Revisemos esto, hermanos, y emulemos a este ejemplar hermano Gayo. Era un cristiano. En segundo lugar, era un alma próspera. En muchos casos, la prosperidad material afecta la espiritual. Y lamentablemente muchos cristianos en los tiempos actuales descuidan el estado de sus almas. Gayo era un alma en creciente prosperidad. Vivía al día en comunión fresca con su Señor. Y de aquella experiencia que disfrutaba su alma, desbordaba la hermosura de Cristo que reflejaba en su vida. Oh, tenemos que procurar eso, amados hermanos, que vean a Cristo en nosotros, que desborde la hermosura del Señor en nuestras vidas. En tercer lugar, era un carácter consistente. No era un cristiano veleidoso, no era una veleta que se va para el lado que el viento la lleva. Andaba en la verdad,
Su vida era una trayectoria recta que se ajustaba en un todo a la palabra del Señor. Esto es algo que debemos procurar, hermanos, ser consistentes en nuestra vida espiritual, ser consistentes en lo que predicamos, ser consistentes en lo que enseñamos. No debemos ser como aquellas mangas que se ponen en los aeropuertos, que entra el viento y lo direcciona al lado que el viento va. Que no seamos llevados por cualquier viento de doctrina. En cuarto lugar, tenía una obra fiel. Así lo hace notar el apóstol Juan cuando le dice: amado, fielmente te conduces. La fidelidad era rasgo saliente y característica de todos los actos de Gayo. Era fiel en lo poco y en lo mucho también. Y su fidelidad al Señor lo destacaba a la consideración de sus hermanos. Que puedan nuestros hermanos en la congregación lecturar nuestra vida, hermanos. No lo hacemos para agradar a los hermanos. Nuestra fidelidad no está destinada a congraciarse con los demás o a agradar a algunos. Nuestra fidelidad, nuestra consistencia es para con el Señor. Y entonces los hermanos van a lecturar nuestra vida y van a considerar nuestra fidelidad y van a aprender. También, no solo dentro de la iglesia, quiero decir también fuera de la esfera de la iglesia. Eso es lo que tenemos que lograr. Dice en el versículo 5, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Su fidelidad, su hospitalidad, su amor trascendía los límites de la iglesia. Alcanzaba a los desconocidos, quienes llegaban a su hogar sin conocerle, y después de ver esa solicitud, esa hospitalidad, viajaban y llevaban por donde iban ponderando el nombre de un cristiano fiel, fiel a la verdad, fiel al Señor, consistente. Qué bueno sería que de nosotros se diga así. Y en el verso 5 volvemos a repetirlo: cultivaba la hospitalidad. Su hogar era un refugio, su hogar era un remanso de solaz, donde muchos que no habían hallado acogida por el perverso Diótrefes, hallaban en el hogar de Gayo, el hogar cristiano de Gayo, el amor y provisión a sus necesidades. O sea que podemos decir que a Gayo no había que exhortarlo con Hebreos capítulo 13, verso 2. Allí dice: y de la hospitalidad no os olvidéis. No había necesidad de exhortarlo así, porque él era un hombre hospitalario. ¿Qué tal nosotros? En sexto lugar, tenía un testimonio en la iglesia. Y aquellos hermanos que habían disfrutado su comunión extendieron y divulgaron el testimonio de este buen hermano. Que seamos conocidos más allá de nuestros límites por nuestra hospitalidad, por nuestro amor fraternal, por nuestra fidelidad a la verdad, por nuestra consistencia en la vida cristiana, como era Gayo. Y por último, era un cooperador a la verdad. La verdad contaba con Gayo entre sus colaboradores. Todos los que poseían y predicaban la verdad le podían contar también entre sus cooperadores. ¿Cuánta falta hacen en la iglesia el día de hoy
hombres de este temple, hombres de esta talla espiritual, hombres que reúnen en su persona y los revelan y manifiestan a través de su carácter, de su vida, que son hombres que aman al Señor. Dios quiera que nosotros seamos contados entre esos hombres como Gallo.